Nuestro agradecimiento a su presencia. Este es parte de un ciclo, de un seminario que estamos organizando en este país. Es la tercera versión que hacemos. Es un seminario sobre cultura política y lo que está ocurriendo en nuestro país y en otros países, porque en realidad el fenómeno autoritario no solo es mexicano, sino es en algún sentido universal. Tuvimos un primer encuentro con María Amparo Casar, en donde me permití presentar algunas de las láminas de las encuestas más recientes a nivel mundial, con datos verdaderamente estrujantes, porque salieron 4 encuestas, la de la Heritage Foundation, la de las Américas, la mundial, y en todas hay un retroceso en los valores democráticos. Por ahí lo traigo los datos, pero les doy 2 o 3. Por ejemplo, en México un 52-53% de la población estaría de acuerdo en que hubiera un autogolpe de Estado si esto facilita la labor de gobierno. Y todos por ahí, no los quiero abrumar, pero realmente muy grave. Después tuvimos otro encuentro, estamos tratando de hacer un encuentro mensual, precisamente sobre el votar o no votar en lo judicial, que fue interesante porque el público se animó bastante con opiniones distintas. Ya conocemos los resultados, ya conocemos las evaluaciones nacionales e internacionales. Y ahora les pedí a 2 personas que son digamos, afines a la casa. Chucho en algún sentido comenzó también publicando en este país hace 30 y tantos años. Y Sofía Ramírez Aguilar es uno de esos descubrimientos. Yo es la segunda vez en mi vida que la veo, pero los boletines de México, cómo vamos, no se los pierdan, son realmente muy interesantes, son muy sintéticos, son muy precisos y van al grano. Y lo que les propuse, a caída libre, y voy a hacer lo mismo que hizo Carlos Miguel Prieto hace poco en un concierto, pues yo nada más vengo aquí a darles la voz y no sé muy bien lo que vaya a pasar, porque lo que les dije es pues lo que sea del día. Y hay algunas novedades, Beatriz, bastantes novedades que debemos de abordar. De tal manera que, si me permiten, le daría yo primero la voz a Sofía Ramírez Aguilar para que nos diga cómo ve el escenario económico, cómo ve el escenario de valores. Me decía por teléfono que ha tenido también incursiones recientes en ese tema. Y te doy la voz y después vamos armando el resto, ¿no? A diferencia posiblemente de lo que ustedes van a estar esperando, voy a ser, pues no quiero decir optimista, pero creo que Chucho trae la bandera de todo lo que sale mal, porque lo leemos en el periódico y lo sabemos. Entonces yo quisiera dejarles una nota de optimismo en todo esto. Primero que nada, la economía mexicana sí está estancadísima. El principal motor del crecimiento es la inversión. Van 2 trimestres al hilo que la inversión privada, que es 90% de la inversión, se ha venido contrayendo, y por lo tanto el augurio hacia adelante de cómo vamos a crecer pues no es particularmente alentador. Tenemos en las lecturas mensuales de la actividad económica de pronto estos visos de optimismo, porque resulta que en abril el consumo y el crecimiento de la actividad económica fueron por encima de las estimaciones preliminares, y bueno, de pronto sentimos que nos entra una bocanada de aire. Pero todo queda en el margen del 0.5, del 0.2, del 0.7, y la verdad es que los más pesimistas auguran contracciones para el cierre del año de 0.1, de menos 0.2. Entonces, creo que la pregunta no es si estamos en recesión, la pregunta no debiera ser cuánto nos hemos contraído, la pregunta es por qué no crecemos. Y la pregunta de por qué no crecemos regresa a la respuesta más básica, que es justamente la falta de inversión.
La falta de inversión no solamente en carreteras, no solamente en caminos, no solamente en naves industriales, que por cierto tuvieron un auge muy importante en los últimos años y todavía continúan creciendo, sino la inversión en su conjunto en cosas que sean beneficiosas para la sociedad, pero también la inversión en investigación y desarrollo. Uno de los grandes pendientes que tenemos como país es la falta de productividad, y la productividad viene de dos lados, de la cantidad de horas que trabajamos, pero también la inversión en ciencia y tecnología. Y para que se den una idea, China invierte casi lo mismo en ciencia y tecnología como proporción de su PIB, alrededor de 3%, en ciencia y tecnología. México invierte 10 veces menos, un 0.3%, muy lastimoso, que obviamente no nos ayuda a que una vez que madure la investigación en ciencia y tecnología, pues eso se traduzca en mayor productividad. Entonces, tenemos poca inversión en ciencia y tecnología, tenemos metas muy ambiciosas como generar 1.5 millones de empleos formales en manufacturas avanzadas según el Plan México. Eso implicaría pues que tendríamos que estar creando 250,000 puestos de trabajo en ese sector en concreto al año. Ahorita, en lo que va de este año, hemos creado menos de 135,000 puestos de trabajo. Tendríamos que estar hablando de 100,000 al mes, 100,000 empleos IMSS al mes, solamente para incorporar a las nuevas generaciones al mercado laboral. Entonces, tenemos una oportunidad de oro que además no es nueva. Somos parte de Norteamérica, nos guste o no. Tenemos clara compenetración en las cadenas de suministro. Creo que más allá de los political appointees, los funcionarios de carrera de Estados Unidos lo saben. Y bueno, pues ciertamente el señor Trump va a terminar su administración y nosotros vamos a seguir cosidos por el costado con Estados Unidos. Entonces, valdría la pena empezar a sentirnos parte de la región y por lo tanto apreciar lo que nos ha costado 40 años de integración regional, que es sumar valor agregado en lo que producimos como región para ser más prósperos y más competitivos. Y aquí, lo que les quiero transmitir es, no podemos dar por sentado, uno, la estabilidad macroeconómica que nos dota de las condiciones materiales suficientes como sociedad para poder aspirar a tener una vida más cómoda, más próspera, si no hablamos de cómo mantenemos esas condiciones de materialidad que son finanzas públicas sanas, Banco de México autónomo y Estado de Derecho. Y ahora no me quiero robar ninguna de las participaciones de Chucho, que van a ir en el sentido del Estado de Derecho, pero sí dejarles con esta idea en la cabeza, que yo creo que es la más importante, que es el crecimiento económico sí es condición necesaria e indispensable para que haya prosperidad. Y esa prosperidad pues se pueda compartir. Porque en México el ingreso y la calidad de vida determinan esa prosperidad y esa prosperidad viene del bolsillo de las familias. En este país. Quiero decirles que estas mesas lo que pretenden es también rescatar el valor del debate, de la palabra. Creo que hemos perdido esa calidad en el debate. Si ustedes escuchan los debates radiofónicos, a veces ni se entienden. Es terrible porque no llegamos a las ideas. Nos quedamos en los descalificativos, en las groserías. Hemos perdido, diría yo, vean ustedes los debates en el legislativo, hemos perdido calidad en el debate y respeto al otro. Y es que si queremos entender este momento de México, no hay más que voltear a lo que está pasando fuera de México. Con el derribo del muro de Berlín, con el desplome de la Unión Soviética y esta aparición de una gran ilusión política, una gran confianza en un futuro que tenía claves muy claras económicas y muy claras políticas. Y no hay nadie que lo dijo con tanto énfasis como Fukuyama en aquel ensayo muy temprano, lo publica incluso antes de que caiga el muro de Berlín, no festejando que estaba terminando la historia, porque sí advertía que el fin de la polaridad ideológica, geopolítica, iba seguramente a generar problemas muy severos hacia adelante, pero fue el arranque de una etapa en donde las coordenadas eran muy claras
y en donde México se inserta con gran naturalidad en el momento en que está trotando hacia la democratización, hacia el pluralismo. En este momento lo que tenemos que darnos cuenta, a mi juicio, es el cúmulo de consecuencias de este orden o este desorden posliberal. Estamos viviendo en un mundo en donde esas referencias han dejado de ser relevantes. Lo que pasó la semana pasada en Irán es muy elocuente, y no porque haya sido extraordinaria la intervención militar del imperio americano, en donde pone el blanco, sino por el modo de la intervención militar, en donde no hay ninguna pretensión de darle un barniz de legalidad internacional, en donde no hay absolutamente ningún esfuerzo de ir en busca de alianzas políticas, y en donde no hay ni siquiera desde la unilateralidad norteamericana un trabajo profesional en la burocracia diplomática de los Estados Unidos. Esta decisión militar fue la decisión de un señor que no consultó con su secretario de la Defensa, que no tuvo alrededor ninguna junta de expertos en el Medio Oriente que pudieran anticipar qué significa esto, qué consecuencias tiene. Es la decisión de una persona. Y no solamente estamos viendo a Estados Unidos en guerra o con una intervención militar en Irán, sino que está en una guerra interna, como creo que nadie habría imaginado en este salón. Hay una guerra cultural en los Estados Unidos, en donde esto que menciona Sofía, de lo indispensable que es el apoyar la innovación, la creatividad, la inteligencia, está siendo consciente y explícitamente bombardeada por el gobierno de los Estados Unidos, ubicando a las universidades como zona de contagio ideológico que tiene que ser anuladas. Lo que está pasando en México políticamente es muy contemporáneo. En el primer intento de Andrés Manuel López Obrador de llegar a la presidencia, podríamos haber dicho: este es un discurso nostálgico, las referencias de Andrés Manuel López Obrador son el pasado, tiene ganas de restablecer un orden que ya no funciona en el mundo globalizado. Hoy lo que tenemos que decir es que embona perfectamente el proyecto político, el discurso ideológico del nuevo régimen con lo que está pasando fuera de nuestras fronteras. Yo creo que por un lado tenemos un régimen político con una estructura de centralización política que no conocimos ni siquiera en la época del PRI, en donde existe una concentración de poder en estas fuerzas coaligadas con Morena, que no permiten ninguna resistencia a la voluntad y al capricho del poder, y por lo tanto nos colocan a todos nosotros ante una vulnerabilidad terrible frente a las arbitrariedades del núcleo del poder en México. Lo que ha pasado en materia de libertad de expresión recientemente me parece muy claro aviso de los nuevos modos del régimen. Pero no solamente esa es la amenaza de la nueva política mexicana, sino que al mismo tiempo que tenemos por un lado una estructura contundente de poder vertical y arbitrario frente al cual no tenemos defensa, por el otro lado estamos inermes también frente a la arbitrariedad y la barbarie del crimen. Y yo creo que lo que señalabas, Jesús, de esta pérdida del mecanismo de intermediación diplomática,
es una de las grandes pérdidas en el mundo. O sea, cuando ve uno las declaraciones del presidente Trump diciendo anteayer, estos países, mala palabra, que no saben lo que están haciendo, se queda uno realmente preocupado porque es el presidente de la primera potencia económica del globo. Hay desprecio por la diplomacia brutal, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan de aquella escena en donde pasa junto a la canciller Merkel en su primer periodo y simplemente no la saluda? O sea, pasa de frente o la escena con Zelensky, ¿no? En donde, bueno, lo maltrata y por más que después hayan tratado de reparar, el hecho es que el imperio regañó públicamente. Humilló. ¿No? O la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos hablando de México hace 15 días, ¿no? En términos que dice uno, bueno, es que así va a ser muy difícil restablecer una relación, no digo cordial, pero funcional por lo menos. Y así pudiéramos seguir, o sea, y ahora somos adversarios, según la fiscal de Estados Unidos. Se ha perdido la diplomacia, y la diplomacia era una construcción cultural que venía, pues digamos, básicamente en la segunda mitad del siglo XX, básicamente a partir de Naciones Unidas. No que no hubiera habido un Clemenceau, por supuesto, pero institucionalmente hablando, de haber logrado que 193 países conformaran la comunidad internacional, era un logro para la humanidad enorme. Y lo estamos viendo que se destruye sin que haya demasiadas protestas, por cierto. Y después hay algo que a mí me sorprende, ya que tocaste lo de las universidades, el desprecio por la ciencia. Salirte de la UNESCO, salirte de la OMS. O sea, perdón, la OMS, conocemos a una persona, ¿no? Que estaba trabajando un testigo cercano, estaba trabajando precisamente para programas, entre otros, para evitar que los niños hereden el VIH, ¿no? Y los cortaron de tal. O sea, esos niños están siendo condenados Ha muerto. a muerte. Como aquí, durante 3 años, cortaron la importación de los implantes cocleares, lo cual nos garantiza que va a haber 3 generaciones de niños que hubieran podido ser sordos pero no mudos, y gracias a la medida de COFEPRIS van a ser sordos mudos porque no desarrollaron el registro auditivo en los primeros 2 años. Hay algo ahí de deshumanización brutal que me parece muy, muy peligroso. Hay buenas noticias, sí, hay retos muy importantes y voy a empezar por los retos. Primero que nada, creo que para sorpresa de nadie, pues tenemos una fuerza laboral donde más de la mitad de las personas tienen empleo que no tiene la calidad que se necesita, que ganan en promedio la mitad de lo que ganan los empleos de buena calidad, entonces ya hay una gran desigualdad. Tenemos un racismo y un clasismo interiorizado que hace que si naces de tez más oscura en el último grupo, en el último quintil de distribución de la riqueza, es decir, en el 20% más rico de la sociedad, tengas más probabilidades de caer en tus quintiles que de quedarte allí. Vivimos en una sociedad donde si eres mujer y naces pobre, lo más probable es que te mueras pobre y tampoco tus generaciones subsecuentes vayan a moverse. Entonces tenemos una fuerza de trabajo joven, donde la mitad de la población en Ciudad de México tiene más de 35, la mitad de la población tiene menos de 35, posiblemente sea un poquito menos porque el sureste nos ayuda a hacernos en promedio más jóvenes. Pero bueno, creo que el tema de la fuerza de trabajo tenemos la juventud que no tiene el resto de Norteamérica, tenemos la posibilidad de formar ingenieras, ingenieros que además vayan y trabajen por una fracción de lo que cobran los sindicalizados de la manufactura en Estados Unidos, y de esa manera podamos tener mayor movilidad social. Ahí tenemos ese gran reto. Tenemos un entorno de inversión fatal, la incertidumbre nos está carcomiendo una y otra oportunidad, incertidumbre interna, por supuesto, por la falta de procuración de justicia, de un sistema judicial que ya, pues por lo pronto no sabemos cómo va a funcionar. No tenemos entes reguladores,
Tenemos decisiones que se toman al vapor del enojo. El INE osa no reconocer la elección judicial y desde la tribuna presidencial dicen, ahora sí vamos a cumplir con el compromiso número 10 de los 100 que había puesto Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer una reforma electoral, pero más en un tono de amenaza que de construcción, no de vamos a utilizar la tecnología y hacerlo más eficiente, sino vamos a hacer que estos que ya no quieren hacer lo que yo quiero, pues se vayan. Tenemos una política industrial que pues todavía le falta. Hay un trabajo muy importante respecto a identificar pues la logística que falta, la inversión que falta, pero pues el Plan México en el mejor de los casos va a tomar mucho tiempo y va a tener que invertirse en la certeza jurídica de una u otra manera y va a necesitar energía. Y esa energía eléctrica, para que se muevan las cosas, pues también necesita inversión y esa inversión necesita certeza jurídica y todo regresa al Poder Judicial y a las instituciones. Luego viene la parte de seguridad. Ahí sí no hay cómo ayudarnos. Estamos en cualquier indicador internacional, en el índice de progreso social internacional, en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el índice que ustedes quieran y manden, en corrupción y en seguridad, siempre estamos muy por debajo de los niveles que tendríamos que tener de acuerdo a nuestro PIB per cápita. Y yo creo que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos como país, del lado de las cosas positivas, que es justamente el otro lado de la moneda. Tenemos un talento joven brutal, por la razón que les decía. Hay 30 millones de personas jóvenes entre 18 y 35 años, por el amor de Dios, es el momento de México y tenemos 120,000 ingenieros e ingenieras técnicos capacitados, dispuestos a trabajar y con muchas ganas de hacerlo. Tenemos un sector automotriz que está plenamente integrado y que por más que el señor Trump quiera llevarse las inversiones a Estados Unidos, necesitan de México y lo saben. Pero pues eso no gana votos y narrativas. Tenemos sectores de alto valor económico y por supuesto de gran retorno que funcionan como las computadoras, los electrónicos, los eléctricos. Todo eso son cadenas de suministro en las cuales Norteamérica, empezando por Estados Unidos, no puede producirse en México. Ahí tenemos nuestra oportunidad. Tenemos una diversidad cultural muy importante, intergeneracional, pero también de todo el territorio. Finalmente, los últimos 3, 4 temas son una ubicación inmejorable, estamos pegados junto al mercado más grande. Yo sé que el imperio, ¿no?, es el lado oscuro de la moneda, el otro lado es, bueno, pues tenemos una posibilidad de ser competitivos a nivel global muy importante, tenemos un potencial de producir energía verde, aunque no parezca, sí lo tenemos, y tenemos infraestructura importante, bueno, esa no está tan bueno, pero tenemos un consumo interno que incluso hasta la Secretaría de Hacienda, digamos, cacarea. La Secretaría de Hacienda dice el crecimiento viene del consumo. Ciertamente para que haya consumo necesitas que haya gente que gane bien y para que gane bien necesitas que tenga empleo formal y para que haya empleo formal necesitas inversión. Pero sin esa cadenita, de todas maneras, nos sigue sorprendiendo el retail. Los datos de ANTAD de mayo fueron sorprendentemente buenos. El consumo privado de mayo fue sorprendentemente bueno y por eso las últimas estimaciones de la actividad económica mensual han estado subiendo. Entonces, yo creo que lo que planteas, Federico, es muy importante. Yo creo que esta relación entre el sentido común, la verdad, los datos, la técnica es algo que tenemos que pensar muy en serio, porque a mi juicio el invierno autoritario va a ser largo. Este no es un episodio breve, esta no es una administración que se reelige, es un nuevo sistema político que tiene bases muy sólidas de sustentación mediática, hay una lógica de economía política en la sustentación de este nuevo régimen y yo creo que hay que prepararnos para ese invierno largo. Y en ese sentido sí debemos pensar con mucha seriedad nuestros supuestos y la manera en que enfocamos el desafío que tenemos frente a nosotros. Nos hablas de estos absurdos y de estas irracionalidades. Yo creo que el gran desafío es preguntarnos por qué se trata de sinsentidos tan populares.
¿Por qué resulta tan poco convincente el dato? ¿Por qué resulta tan antipática la lectura de los técnicos? ¿Por qué no hay un vínculo de confianza en estas estructuras en las que apostamos tanto, de estas estructuras constitucionales autónomas que había que guarecer de las influencias de los partidos, de los cálculos de corto plazo, y que tenían que estar un poco por ahí flotando para que nos orientaran? Sí hay un trabajo que hacer para vincular esta noción que estamos compartiendo de verdad con la experiencia colectiva. Y creo que el gran fracaso del proyecto liberal democrático tiene que ver con esa brutal incapacidad de vincular los datos del Coneval con la defensa de una lógica que sea perceptible, que tenga una conexión con la experiencia y que pueda, por lo tanto, ser una respuesta frente a la simplicidad de nosotros contra ustedes, que es la batalla en donde pues, desaparece el espacio de la sociedad civil, que es justamente, no somos enemigos, sino que tenemos vínculos de afinidad diversa. Esta idea, Federico, de en nosotros está la razón y del otro lado está la demencia, el sinsentido, la locura, es algo que creo que no nos ayuda a entender lo que está pasando en la fuerza y la popularidad innegable de un nuevo sistema político con muy sólida legitimidad popular.